Antes de empezar, necesito que escuches esto. Las 3 historias que vas a oír tienen algo en común. Personas diferentes, lugares distintos, pero todos escucharon lo mismo, una voz en que no debía estar ahí. Y lo más extraño es que ninguno desapareció al instante, porque eso no te ataca primero. Primero te escucha, aprende cómo hablas y cómo suenas, y cuando está listo, empieza a llamarte. Ahora piensa esto, si tú escucharas tu propia voz, llamándote desde otra habitación, ¿responderías? Porque después de estas historias, puede que ya no vuelvas a ignorarla. Todo empezó con algo que no debía estar ahí. Un joven estaba solo en su casa. Eran casi las 11 de la noche y su mamá aún no llegaba del trabajo. Estaba en su cuarto, con la puerta cerrada, cuando escuchó su voz desde la cocina. «Hijo, ven un momento», le respondió sin pensar. «Ya voy». Pero algo se sintió raro. La voz sonaba igual, pero había algo vacío. Bajó las escaleras, la casa estaba en silencio. La cocina, completamente sola. En ese momento su celular vibró. Era un mensaje de su mamá: «Voy llegando. ¿Quieres que lleve algo?». Se quedó helado, porque la voz que escuchó había sido clara en esa noche. No volvió a bajar. Se encerró en su cuarto, intentando convencerse de que lo había imaginado. Hasta que pasó. A las 3:07 de la madrugada, escuchó pasos en el pasillo. Lentos, arrastrados, se detuvieron frente a su puerta. Y luego, 3 golpes. Se quedó en silencio. Y entonces la voz volvió. Pero esta vez más cerca, más lenta, más equivocada. «Hijo, abre». No era su mamá. Lo sabía. Lo sabía. No respiraba igual. No hablaba igual. Pero lo peor fue cuando intentó grabar con su celular. Y en la grabación, la voz no decía su nombre. Decía otro. Uno que él no conocía. A la mañana siguiente, su mamá llegó como siempre. Nunca creyó lo que pasó. Pero días después, la vecina desapareció. Y algunos dicen que antes de desaparecer, escucharon su voz, llamando desde una casa donde ella ya no estaba. A varios kilómetros de ahí, en una finca alejada, algo parecido empezó a ocurrir. Un trabajador cuidaba ganado en el monte. Vivía solo, sin vecinos cerca. Una noche, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Pensó que era el dueño de la finca. Cuando salió, nada, solo monte, viento y oscuridad. Regresó a la casa, pero entonces lo escuchó otra vez. Esta vez, desde atrás, giró y vio algo entre los árboles. No era una persona, era una figura alta e inmóvil. Y entonces habló con la voz de su hermano, un hermano que vivía en otra ciudad. Del susto, retrocedió. Intentó ignorarlo, pero la cosa empezó a moverse, lento, arrastrándose e imitando cada vez mejor. Esa noche no durmió y a las 3 de la mañana escuchó golpes en la puerta. No abrió, pero la voz insistía diciendo: «Soy yo, ábreme». A la mañana siguiente encontró huellas alrededor de la casa. No eran pies, eran como manos. Y lo peor es que había marcas, como si algo hubiera intentado entrar por las paredes. Varios días después, dejó la finca. Pero antes de irse, el vecino le dijo algo: «No eres el primero que escucha voces aquí. Eso, aprende a imitar». Tiempo después, en una carretera solitaria, un conductor vivió algo que conectó todo. Eran casi las 2 de la madrugada, cuando vio a una mujer pidiendo ayuda. Estaba descalza, mirando al suelo, sin moverse. Lentamente se detuvo. Le preguntó si estaba bien, pero no respondió. Solo levantó la cabeza y dijo: «Llévame». En su voz era extraña, como si no supiera usarla. Aún así, la dejó subir. Durante el camino, ella no hablaba, solo lo miraba fijamente, lo cual era incómodo. Pero a mitad del trayecto, el radio del carro se encendió solo y comenzó a sonar. Una grabación. Voces, muchas voces. Pero era como si alguien estuviera practicando. Entonces lo entendió. Eran imitaciones, voces copiadas de personas. En ese momento la mujer sonrió y habló otra vez. Pero ahora no tenía una sola voz, tenía muchas. Primero escuché la de un niño, luego la de una mujer, y la que más miedo me dio fue la de un hombre, y entre ellas una voz conocida, la de su propia madre. Frené el carro de inmediato. Cuando miré, la mujer ya no estaba, pero en el asiento quedó una marca, como si fuera una mano hundida en la tela. Esa noche llegó a casa y cuando cerró la puerta, escuchó algo en su sala.
una voz, pero sonaba como su propia voz, diciendo, ya llegué, y ahí entendió que eso no vive en un lugar, se mueve y aprende, y cuando te escucha lo suficiente, se convierte en ti. Y entonces ya no necesitas abrirle la puerta, porque ya está adentro.